Hola chicos y chicas, hoy vamos a desarrollar en este vídeo un examen completo de BAU y podrás comprobar que si hemos aprovechado bien el curso y tienes las ideas claras, el 10 no queda tan lejos. Este cayó en junio de 2019 y es la opción A. Vamos a ello. Y el primer ejercicio al que nos enfrentamos es un clásico dentro de la optimización. Nos dicen se desea vallar un terreno rectangular usando 100 metros de una tela metálica y se ha decidido dejar una abertura de 20 metros sin vallar en uno de los lados de la parcela para colocar una puerta. Nos piden calcular las dimensiones de todos los lados de la parcela rectangular de área máxima que pueda vallarse de esa manera y además calcular el valor de dicha área. Ante este tipo de problemas de carácter geométrico, lo ideal es hacernos un croquis. Y he ahí nuestro croquis. Uno de los lados medirá X, el otro medirá Y, y en la base hemos de descontar esos 20 metros de lo que estábamos hablando, que es donde va la puerta. Luego, de aquí puedo traer una primera conclusión. Hay una relación entre todas esas variables y vienen dadas, lógicamente, por el valor del perímetro. El perímetro sería igual a X más X, es decir, 2X, más Y menos 20. Estoy hablando del perímetro en términos de valla metálica. Ahí hay 20 metros que tenemos que descontar. Y eso es igual a 100, porque 100 son los metros de tela metálica que tengo. Ya tengo una fórmula que me permite ligar todas esas variables, la X y la Y. El área, por otra parte, sería igual a la base por la altura, o a X por Y, como lo prefiera. Si de la primera ecuación trato de reducir los términos semejantes y considerando que todo lo que aparece ahí son números pares, podríamos dividirlo entre 2 para tener una ecuación más sencilla y nos quedaría X más Y menos 10 es igual a 50. Pasando el 10 al segundo miembro, X más Y es igual a 60. De donde puedo despejar el valor de Y para tener la fórmula del área en relación a una única variable. Y sería igual a 60 menos X. Por tanto, el área también puedo calcularla como X por 60 menos X. Esta es la función que necesito optimizar, porque nosotros lo que queríamos optimizar era el área. Luego vamos a efectuar ese producto para deshacer el paréntesis y nos quedaría 60x menos x al cuadrado. Claro que lo que quiero es obtener el valor máximo, es decir, un extremo. Por tanto, recurro a la primera derivada. Y me quedaría que la primera derivada sería 60 menos 2x. Si esta primera derivada la igualo a 0, puedo obtener el valor que estoy buscando, es decir, el extremo. Despejando resulta que x es igual a 60 partido por 2, que son 30. Necesito comprobar que efectivamente este 30, por eso voy a calcular el valor de la segunda derivada, que este 30 es un máximo. Y la segunda derivada me da negativa. Por tanto, el valor que yo tenía debe ser un máximo. Me falta calcular el valor de y, pero calcular el valor de y es bien sencillo. Si y es igual a 60 menos x y x vale 30, y vale 30. Por tanto, ya hemos resuelto nuestro problema. Solo nos queda por determinar el valor del área máxima. Si x es igual a 30 y y es igual a 30, 60 menos 30, solo me queda multiplicar x por y, es decir, 30 por 30, que serían 900 metros cuadrados. Y con esto quedaría resuelto el ejercicio. Siempre en este tipo de ejercicio buscamos una relación entre las variables, determinamos cuál es la función a optimizar y luego recurrimos a la primera derivada. Y ahora nos dan un ejercicio clásico de cálculo matricial, además bastante sencillo. Ahí hay dos matrices y nos definen I sub 2 como la matriz identidad de orden 2. El apartado A nos pide calcular el valor de x de modo que se verifique que la matriz b elevado al cuadrado sea igual a A. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale b elevado al cuadrado. Y para eso sencillamente multiplicamos la matriz b por sí misma.
Y al multiplicarlo, recuerda, fila por columna igual a fila, nos daría por una parte un 1, otro 1. Ahora recurrimos a la segunda fila, primera columna, nos da un 1. Y por último, segunda fila, segunda columna. Ya tenemos la matriz que buscábamos. B al cuadrado es 1, 1, 1, 2. Si eso lo igualamos directamente con la matriz A, comparando los elementos, puedo averiguar cuánto vale X. Y efectivamente, X es igual a 1. Y si quiere, podemos comprobarlo en el otro elemento, X más 1. Si sustituimos a X por un 1, nos daría 1 más 1, que son 2, luego se cumple. Por tanto, ya tengo la solución al primer apartado. La X vale 1. El otro apartado es un poquito más largo, porque necesitamos averiguar, es otra ecuación también matricial, cuánto vale la matriz inversa de B. Y para eso recurrimos primero a calcular el adjunto, la matriz adjunta, de B. Y empezamos. B1, 1. Borramos la primera fila y la primera columna y nos queda un 1. Ten en cuenta los signos. Recuerda que sumábamos los índices y si nos daba impar, lo cambiábamos de signo, el valor del elemento adjunto, y aparecía como negativo. En este caso sería menos 1. B21 lo calculamos de igual manera, suprimiendo la columna y la fila correspondiente, y como es impar nos daría negativo. B22 es el 0, y ya tenemos la matriz adjunta de B. Pero para el cálculo de la matriz inversa necesitábamos la traspuesta de la matriz adjunta. Luego, lo único que tenemos que hacer es intercambiar filas por columna. Intercambiamos fila por columna y en este caso particular coincide con la propia matriz adjunta. Nos daría 1 menos 1, menos 1, 0. Ahora tenemos que proceder a calcular el determinante de B. Y el determinante es muy sencillo, es un determinante de 2 por 2, diferencia entre productos cruzados, y ya tenemos que ese determinante vale menos 1. Tomamos la matriz traspuesta de la matriz adjunta y la dividimos por menos 1. Y eso se consigue dividiendo cada elemento por menos 1. Luego ya tenemos la matriz inversa, menos 1, 1, 1, 0. Ahora que tenemos la matriz inversa, lo que tenemos que hacer es plantear esta ecuación. Y vamos a plantearla. Se trataría, por una parte, de colocar la matriz A, restarle la matriz identidad y eso igualarlo a la matriz inversa que acabamos de calcular. Escribimos nuestra matriz, la matriz A, que vamos a restarle la matriz identidad. Recuerda que tenía todos ceros menos la diagonal principal que estaba formada por 1. Y eso es igual a la matriz inversa. Restamos sencillamente elemento a elemento, x menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0 y x más 1 menos 1 nos da esa matriz que acabamos de obtener. Y eso lo igualamos. Lo igualamos a la matriz inversa de B. Ahora sencillamente comparando los elementos comprobamos que, por ejemplo, x es igual a 0. Y ya tenemos la segunda solución, la del apartado B. La siguiente también es bastante sencilla. Se trata de calcular el valor de x para que se cumpla esa otra ecuación, que a por b sea igual a la matriz identidad. Luego tomamos nuestra matriz A, nuestra matriz B, las multiplicamos y la igualamos a la matriz identidad. Recuerda cómo se multiplicaba, ¿no? Fila por columna igual fila. Otra vez, fila por columna igual fila. Con la segunda fila ahora. Y ya tenemos que esa matriz debe ser igual, la matriz producto, a 1, 0, 0, 1. Solo nos hace falta comparar, por ejemplo, el elemento que está situado en la fila 2, columna 1, con el correspondiente de la otra matriz. Nos resulta la ecuación x más 1 igual a 0 y por tanto x igual a menos 1. El siguiente es un ejercicio de geometría. Nos dan dos planos y nos piden calcular la ecuación de la recta que es paralela a esos dos planos y que pasa por un determinado punto. Pues, primer paso, obtener el vector normal a cada plano, que son los coeficientes de la x, la y y la z. El vector u, que así lo hemos llamado, del primer plano es 1 menos 1, 0,
Y el vector v del segundo plano es 2, 1, menos 1. Esto no tiene ninguna complicación. Ahora vamos a calcular el producto vectorial de ambos, porque eso da lugar a un vector que es perpendicular a ambos vectores y por tanto es un vector paralelo a ambos planos. Planteamos sencillamente el producto vectorial resolviendo este determinante que vamos a desarrollar por adjunto. Suprimimos fila, columna, nos quedamos con ese pequeño determinante multiplicado por i. Lo estamos desarrollando por adjunto, suprimimos primera fila, segunda columna, nos queda este otro, 1, 0, 2 menos 1, multiplicado por j, y por último suprimimos la primera fila y la tercera columna. Y nos quedaría 1 menos 1, 2, 1, multiplicado por k. Recordar que i, j y k son los vectores unitarios, de ahí que le pongo una flechita encima, aunque a veces lo obviamos. El resultado, una vez resueltos esos pequeños determinantes, 1 por i, más 1 por j, más 3k. Y ese es un vector director de la recta. Es un vector que nos va a permitir definir la recta, puesto que para definir una recta solo nos hace falta un vector y un punto. Y ahí lo que hacemos es recurrir a la ecuación continua. El vector en cuestión es el 1, 1, 3. Vamos a plantear la ecuación de la forma continua. Sería x menos el valor x menos x sub 0, el valor x de la coordenada del punto, partido por 1, que es la coordenada x de nuestro vector, y menos 2 partido por 1, y z menos 3 partido por 3. Ya tenemos la ecuación que buscábamos. El apartado A ya está resuelto. Vamos a borrar todo esto y vamos a meternos con el apartado B. Y el apartado B también es bastante sencillo. Dice, calcula el ángulo que forman esos dos planos. Bueno, ya habíamos calculado los vectores de esos planos. Si tenemos los vectores de esos planos, el vector u y el vector v, aquí de lo que se trata es de recurrir al producto escalar, que en una de sus formas de calcularlo era el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Por tanto, tenemos una ecuación de la que podemos despejar perfectamente el valor del coseno. El coseno de alfa sería igual al producto escalar, que también tenemos otra manera de calcularlo, como suma ordenada de los productos de las coordenadas de los vectores, dividido entre el producto de los módulos. El vector u era 1, menos 1 y 0. El vector v también bastante fácil de visualizar, sería 2, 1, menos 1. Recuerda los coeficientes de la x, de la y y de la z. Ya tenemos los vectores u y v, ahora se trata de hacer la suma ordenada de los productos de sus componentes. Es decir, de obtener el resultado del producto escalar. En este caso sería 1 por 2 que son 2, menos 1 por 1 que son menos 1 y 0 por menos 1 que es 0. Por tanto, el producto escalar vale 1. Por otra parte, vamos a ir calculando cada uno de los módulos. El módulo de u sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Nada más sencillo. Sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 2. El módulo de v sería, pues, la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, que son 4, más 1 elevado al cuadrado, más menos 1 elevado al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 6. En el denominador iba el módulo de u por el módulo de v, es decir, la raíz de 2 por la raíz de 6. Eso lo puedo simplificar un poquito y me quedaría como raíz de 12. Por tanto, alfa será el arco coseno de 1 partido de la raíz de 12. Recurrimos a nuestra calculadora y calculamos cuánto nos vale el arco coseno de 1 partido de raíz de 12. Eso es lo que estamos haciendo. Escribimos en el denominador raíz de 12, cerramos el paréntesis
Y eso nos viene dando 73,22 grados, que también podríamos ponerlo en forma de grados, minutos y segundos, pero no es algo que me estén pidiendo, luego lo coloco directamente así. Y ya hemos resuelto nuestro tercer ejercicio. Esa sería la forma en que aparecen en grados, minutos y segundos. 73,22 grados. Con las ideas claras, este tipo de ejercicios se resuelven muy fácilmente. Y por último, pusieron un ejercicio de aplicación de la curva normal. En un banco, el tiempo de devolución de un préstamo es de 18.000 euros, tiene por media 60 meses y por desviación típica 8 meses. Es decir, yo tengo una variable que sigue una distribución normal de media 60 y desviación típica 8. Y ahora empiezo a responder a cada una de las preguntas. Calcular la probabilidad de que dicho préstamo se devuelva como mucho en 70 meses, como mucho también en 69, 68, eso sería como mucho 70. Por tanto, pretendemos calcular la probabilidad de que nuestra variable sea menor de 70. Claro que aquí de lo que se trata es de tipificar, porque nosotros solo tenemos una tabla de la curva normal 0,1 y tipificamos el dato menos la media partido por la desviación típica. Es decir, lo que yo voy a buscar en la tabla es la probabilidad de z menor o igual que 1,25. Recuerda, en la columna estaban los valores hasta la décima y con esto ya hemos calculado la probabilidad de z menor que 1,25, que es 0,8944, o lo que es lo mismo, el 89,44%. Lo siguiente es calcular la probabilidad de que fuera devuelto en al menos 4 años. Al menos 4 años. Primera cuestión, es necesario que todos los datos estén en el mismo sistema de unidades. Hablar de al menos 4 años es que se entregue en más de 4 años. La cantidad mínima serían los 4 años. Primero calculamos eso en términos de meses. 4 por 12 que serían 48. Es decir, yo pretendo calcular el valor de la probabilidad para x mayor que 48. Y eso se corresponde, tipificando, con la probabilidad de que z sea mayor que el dato menos la media partido por la desviación típica. O lo que es lo mismo, voy a buscar la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,5. Y recuerda que en los casos en que queríamos calcular la probabilidad de z mayor que un número negativo era exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de z menor que ese mismo número en positivo. Recurriríamos a las tablas como siempre y eso nos iba a dar 0,9332. Ya tenemos resuelta la segunda parte. La probabilidad de que x sea mayor que 4, de que sea devuelta en al menos 4 años, es de 0,9332. Y ahora nos piden el porcentaje de préstamos, que es lo mismo que la probabilidad, de que sean devueltos entre 4 y 6 años. Como siempre, lo pasamos todo a meses, puesto a que así es como estaban los datos inicialmente. Luego, esa sería la probabilidad de que se encuentre entre 48 y 72. Y para calcular la probabilidad entre dos valores, y lo que teníamos es que calcular la diferencia entre las dos probabilidades. El gráfico aquel que estuvimos viendo en clase, ¿verdad? Luego sería la probabilidad de que x sea más pequeño que 72, ese sería el valor máximo, menos la probabilidad de x menor que 48. Tipificamos como siempre, en este caso la tipificación me dio 1,5, probabilidad de x menor que 1,5, menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5. Recuerda cómo se calculaba la probabilidad de z menor que menos 1,5, ¿no? Era 1, era el suceso contrario, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,5. Pues eso es lo que estamos haciendo. Me he ahorrado el paso de buscarlo en las tablas porque es bien sencillo y esta parte yo creo que la tienes dominada. Así que con la misma tenemos 0,9932 menos 0, resuelto lo que está dentro del
paréntesis, 0,668. Hago esa diferencia y ya tenemos resuelto nuestro problema. Daría 0,8664 o lo que es lo mismo, el 86,64%. Aquí en realidad nos están pidiendo que lo demos en porcentaje. Y con esto hemos resuelto nuestro examen de BAU de junio de 2019. Nos vemos en el siguiente vídeo.